Hay nombres que, a lo largo de la historia, se convierten en sinónimo de algo, y cuando pensamos en traición, un nombre casi siempre viene a la mente: Judas. Pero bueno, su historia no empezó con ese acto final. De hecho, comenzó con una gran promesa. Este es el relato de cómo una vida que pudo ser grandemente honrada tuvo un final verdaderamente trágico. Exacto. Es que esto es más que una simple historia. Es el ejemplo perfecto de cómo un potencial inmenso puede torcerse y convertirse en una auténtica tragedia. Funciona, digamos, como una advertencia que no pasa de moda para cualquiera que se vea tentado a traicionar una confianza sagrada. Es que, si uno lo piensa, si su vida hubiera terminado antes de ese último viaje a Jerusalén, hoy lo recordaríamos de una forma completamente distinta. Para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que analizar su carácter. Su caída no fue de un día para otro, no. Fue más bien un descenso lento, una serie de pequeñas decisiones que empezaron mucho antes del acto final. Así que, para entenderlo bien, empecemos por el principio, por esa vida que estaba llena de promesas. Cuando Judas se unió a los discípulos, no era el villano de la historia. Para nada. Era uno más entre las multitudes que seguían a Cristo, y estaba fascinado por sus enseñanzas y, por supuesto, por los milagros que veía con sus propios ojos. Es que él fue testigo directo de lo imposible, vio a enfermos terminales sanar a los pies de Jesús, sintió ese poder del Salvador en carne propia. En esos primeros momentos, él amaba al gran Maestro y de verdad quería estar con él. Y el Salvador no lo rechazó, para nada. Le dio un lugar entre los 12, le dio un propósito, incluso le dio poder para sanar. Pero aquí, justo aquí, está el punto clave. Judas nunca se entregó por completo. Siempre guardó para sí una parte. Esa parte aferrada a la ambición de este mundo y sobre todo a su amor por el dinero. Y es justo aquí donde encontramos esa semilla de la codicia. Porque, a ver, por fuera, Judas actuaba como un discípulo más, totalmente devoto. Pero por dentro, en su interior, una debilidad fatal estaba creciendo, echando raíces. Alimentó un espíritu de avaricia que poco a poco se convirtió en el motor principal de su vida. Y no estamos hablando de una simple debilidad. Esto era algo mucho más profundo, un defecto que estaba corrompiendo su esencia. El amor al dinero empezó una batalla contra su amor por Cristo, y al final, ganó. Esta única pasión lo hizo su esclavo y le abrió la puerta a cualquier otro pecado. Como tesorero del grupo, tenía una oportunidad de oro para desarrollar un espíritu generoso, desinteresado. Pero hizo todo lo contrario. Alimentó su codicia. Con frecuencia tomaba algo del pequeño fondo común para pagarse a sí mismo por pequeños servicios, inventando excusas que a él le sonaban bien, pero que a los ojos de Dios no se sostenían. Se tenía en muy alta estima. Veía a sus compañeros como inferiores en juicio, en capacidad. Esta arrogancia, esta idea de que él era indispensable y más sabio que los demás, lo cegó por completo. No le permitía ver sus propios defectos, que iban creciendo cada día más. Y claro, esa codicia y esa arrogancia lo llevaron inevitablemente por el camino de la duda. Judas lo que esperaba era un reino aquí en la tierra, con poder, con riqueza. Pero la misión de Cristo era espiritual, un reino que no era de este mundo. Este choque de frente entre sus expectativas y la realidad sembró en él las semillas del conflicto y de la rebelión. Cada uno de estos momentos fue un punto de quiebre para él. Empezó a ver las dificultades y la persecución como pruebas de que la misión de Cristo estaba equivocada. Y con sus palabras, sutilmente, empezó a sembrar la duda y la confusión entre los otros discípulos. Esta era la pregunta que le daba vueltas en la cabeza a Judas una y otra vez. Sus esperanzas de tener un puesto importante en un reino terrenal se estaban viniendo abajo. Y en lugar de mirar hacia adentro, de examinar su propio corazón, empezó a buscar otras explicaciones para los milagros de Cristo, explicaciones que no tuvieran que ver con su divinidad. Finalmente, llegamos a la lógica de la traición. El punto de no retorno fue después de la fiesta en casa de Simón. Ahí, una reprimenda de Jesús por su codicia hirió su orgullo profundamente. Y esa herida, mezclada con un deseo de venganza, rompió las últimas barreras. Fue entonces cuando fue a ver a los sacerdotes para cerrar el trato. 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Por esa suma miserable aceptó entregar al Señor de la gloria a la humillación y a la muerte, creyendo, en su arrogancia, que tenía todos los ángulos de la situación perfectamente calculados. En su mente, esto no era una sentencia de muerte. Él no creía que Cristo de verdad se dejaría arrestar, y mucho menos morir.
Vio la traición como una jugada maestra, una movida estratégica para forzar los acontecimientos. Era una apuesta de alto riesgo en la que él estaba convencido de que iba a ganar, pasara lo que pasara. Y así todo nos lleva al fin de la desesperación. En el huerto, Judas pone en marcha su plan, esperando que Cristo use su poder y escape. Pero, para su asombro y su creciente horror, ve cómo el Salvador se entrega voluntariamente, permitiendo que lo aten y se lo lleven. Conforme el juicio avanzaba y la condena parecía inevitable, un miedo terrible se apoderó de Judas. Ya no podía soportar el peso de su conciencia. Irrumpió en la sala del tribunal y arrojó la plata a los pies del sumo sacerdote. Y los sacerdotes, que lo habían usado como su herramienta, ahora despreciaban su bajeza. Su confesión pública dejaba en evidencia la maldad de ellos mismos, pero rechazaron su súplica con una frialdad absoluta. Lo dejaron completamente solo con su culpa. Incluso se postró a los pies de Jesús, pero su confesión no nacía de un arrepentimiento real y profundo. Era el grito de un alma aterrorizada por la condenación. Sus súplicas ya no servían de nada, y salió corriendo del salón totalmente consumido por la desesperación. Incapaz de vivir con lo que había hecho, y sin poder soportar la idea de ver a Jesús crucificado, Judas huyó. Lleno de un remordimiento insoportable, se quitó la vida. Un final espantoso para una vida que alguna vez estuvo llena de una promesa inmensa. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que separa el terrible remordimiento que sintió Judas de un verdadero arrepentimiento, de ese que lleva a la redención? Su historia es la advertencia eterna de que una vida llena de promesas puede venirse abajo por defectos de carácter. Demuestra que el camino a la ruina, muchas veces, no es un gran salto, sino una serie de pequeños pasos en la dirección equivocada.